Bien, pues buenas tardes. Mientras ultiman los detalles de la pantalla, vamos a ir por lo menos organizando la sesión que nos gustaría que finalizara a las 5:30 como muy tarde, porque algunas personas, bastantes personas, nos habéis dicho que tenéis problemas de transporte, con lo cual intentaremos agilizar al máximo posible la sesión y terminar a las 5:30, es decir, hasta 5:15, 5:20 como muy tarde. Tenemos de tiempo para afrontar esta mesa redonda que lleva por título Retos de la Presidencia Española ante la Agenda Social y Económica de la Unión Europea. Para ello contamos con 4 personas, representantes de cada uno de los 3 grupos del Consejo Económico y Social. Por el grupo número 1 está Carlos Bravo Fernández, que es secretario de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones. Desde 2008 es miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de Comisiones Obreras, siendo actualmente, como digo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social. Forma parte de numerosos consejos consultivos y tiene experiencia contrastada en los temas que vamos a abordar y también en el CES. Por el grupo número 2 nos acompaña Isabel Iglesias Juliá. Isabel, compañera en COE, es licenciada en Derecho, máster en Derecho de la Unión Europea, posgrado en RSC y máster ejecutivo en Gestión de Asociaciones Internacionales. Es actualmente jefa de Asuntos Europeos y delegada permanente de COE en Bruselas y especialista en materia de competencia y ayudas de Estado, entre otras cuestiones. Por el grupo 3 está presente en esta mesa Rafael Muñoz de Bustillo Llorente. Rafael es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Salamanca y sus principales campos de investigación son la economía del estado de bienestar y la economía laboral. Ha participado en numerosos proyectos internacionales de investigación en el marco de la Unión Europea y de la OIT y ha sido profesor visitante en diferentes universidades europeas y americanas. Bueno, con ello vamos a abordar, después de este día y medio ya intenso en el que hemos tocado los fondos Next Generation, la digitalización, la agenda social, la transición energética y otras muchas más cosas que han ido saliendo a lo largo de este encuentro, vamos a abordar con ello, repito, un debate en el que les pido que sean lo más concretos y concisos posible. Hemos pactado intervenciones simultáneas en torno a 4 o 5 preguntas, depende del tiempo que nos dé. Creemos que es mucho más dinámico y más eficaz para vosotros el que lo hagamos de esta manera en lugar de hacer una exposición inicial y consumir más tiempo de esta forma. Con lo cual, repito, hemos previsto realizar exposiciones en torno a las preguntas de cada uno de ellos, que os pido que sean de como máximo 4 o 5 minutos, por favor, porque sí me gustaría dejar al final un tiempo de debate y de preguntas, igual que hemos hecho en las anteriores sesiones. Con este objetivo arrancamos. Y ya para entrar en materia y sin ningún tipo de velo ni dilación, pues os planteo la primera pregunta a los 3. El orden, como veáis, podemos ir alternándolo, si os parece. Y esta primera intervención me gustaría que la centrarais en vuestra visión sobre qué Europa debe presidir España, o planteado de otra forma, cuáles son los principales retos, oportunidades y riesgos para Europa y, por lo tanto, dónde debería centrarse España de forma prioritaria en la gestión de su presidencia. 1. Piedra, papel y tijera. Bueno, claro. Son 2 cuestiones distintas, ¿no? Porque ¿cuáles son los principales retos y en qué se debería centrar en la gestión? Claro, en una gestión como esta, que va a ser una gestión muy compleja por las circunstancias de las elecciones, en una gestión de 6 meses se va a centrar en lo que nos ha dicho que se va a centrar y tiene que ser, para que tenga algún viso de éxito,
cuestiones muy puntuales. Por ejemplo, claramente una de las cuestiones en la que se va a centrar y que es una de las cuestiones que está pendiente y que ha salido en la charla de esta mañana del secretario de Estado, de Nacho Álvarez, es el tema de la gobernanza. El tema de la gobernanza está pendiente, el tema de la gobernanza está discutido, está hablado, hay que llegar a un acuerdo final y hay que fijar los detalles, que como sabemos todos, ¿no? Pues el diablo está en los detalles, ¿no? Ese es un reto importante, y no hay que quitarle, vamos, y hay que darle toda su importancia, porque yo creo que es uno de los problemas, o casi diría yo, fracasos de la Unión Europea. El reto de la gobernanza, tal y como se entiende, que se entiende por control de déficit y deuda, no aparece en el Tratado de Maastricht, aparece en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en el 96, si no me equivoco, luego se reforma en el 2005 una vez, con la crisis está el six-pack y el two-pack, y que a mí me resulta complicado, después de muchos años explicarlo a mis alumnos para que lo vean. Se ve que es una cosa continuamente, una cosa sobre otra, una regla sobre otra, para intentar resolver un problema que todavía está pendiente de resolución. O sea que es un tema importante, es un tema que está acotado, es un tema que está discutido y que yo creo que puede llevarlo a buen puerto. Ese es el tema más importante que tiene ahora mismo la Unión Europea, ¿no? Por eso yo distinguiría entre la Unión Europea y la presidencia. Yo creo que probablemente de los de la presidencia es de los más importantes. Y si lo consiguiera, pues estupendo, ¿no? Los más importantes de la Unión Europea yo creo que van todavía mucho más allá de esto. Entonces, está el tema de la crisis medioambiental que se ha hablado esta mañana y que yo creo que es el elefante en la habitación. Y en el sentido de que, y yo creo que todos lo hemos experimentado esta mañana, yo estaba en la segunda parte, hace falta mucha voluntad para ser optimista cuando uno se enfrenta a los datos. Está ese problema, está el problema de la arquitectura incompleta de la Unión Monetaria, que sobre esto me gustaría hablar un poco más adelante, pero que lo dejo ahí. Y luego está otro problema, que también me gustaría hablar más adelante, si hubiera tiempo, del que no se habla, de que también yo creo que la Unión Europea va a la zaga de los acontecimientos, y que es cómo se está gestionando la crisis de Ucrania y la guerra de Rusia con Ucrania. Y las políticas que se han puesto en marcha por parte de la Unión Europea, fundamentalmente el tema de sanciones, ¿no? Esto es algo que en la presidencia, más allá del apoyo a Ucrania, está ahí, pero que yo vea no hay una política de evaluación, una estrategia de valoración de qué es lo que se está haciendo. Gracias, Rafael. Tú. Muy bien, gracias. La verdad es que suscribo todo lo que acaba de apuntar Rafael y también es uno de los puntos que quería tratar más adelante, pero yo sí que quería empezar un poco dando una visión general de qué Unión Europea se está encontrando España, o cuáles son un poco los debates generales entre los que nos movemos ahora a nivel europeo, ya que realmente nos encontramos entre una Unión Europea que tiene una situación geoestratégica, económica y social muy específica, ¿no? Una guerra en el continente, el reto climático, sin duda, los estiras y aflojas constante con nuestros, podemos llamarles socios comerciales o competidores globales, Estados Unidos, China y las potencias emergentes. Por supuesto, el reto de la inmigración. Este es un tema central que debe abordarse con urgencia a nivel europeo y es el Pacto de Migración y Asilo es uno de los grandes temas que tiene sobre la mesa nuestra presidencia. Los dramas reiterados que suceden en nuestras costas deben atajarse para ser consecuentes con nuestros valores, pero ese no va a ser un debate fácil. Pero también nos encontramos con una Unión Europea que en los últimos años ha dado, gracias o por culpa de estos retos, pasos agigantados, ¿no? Las compras conjuntas en el COVID, la vacunación conjunta, en defensa acabamos de adoptar un instrumento de compras conjuntas o de estrategia conjunta de producción de munición para
para proveer a Ucrania de munición y para no quedarnos sin ella en los Estados miembros. Es decir, hemos dado unos pasos agigantados en materia de soft governance, ¿no?, de gobernanza que no está en los tratados, también en materia social, que ahora yo creo tenemos que digerir en este entorno, como decía, de permacrisis, ¿no?, de la crisis permanente. Pero también es importante decir que nos encontramos en un escenario global que no nos favorece. Si bien el COVID nos impactó a nosotros y a estos socios comerciales o competidores globales de la misma manera, el impacto de la guerra en Ucrania ha sido desigual y nos ha dejado claramente en una posición difícil que tenemos que atajar o para la que tenemos que encontrar soluciones rápidamente. Para ello, las soluciones que se han dado ante la crisis energética han sido también algo inusitado y nuevo, y que desde el punto de vista de la gobernanza europea tendremos que analizar históricamente, pero sobre todo hemos tenido también el impacto del IRA, de la ley americana contra la inflación, que ha sido como una especie de despertar de esta Europa que iba regulando la doble transición, la transición verde y la transición digital, pero que no miraba a las consecuencias sobre la competitividad de toda esta regulación que iba produciendo. Y por ello, bueno, a mí en mis últimas intervenciones me gusta decir que yo ya miro un poco hacia la siguiente legislatura, no miro solo a la presidencia. Esta última legislatura ha sido la legislatura de la regulación o de la sobreregulación de la doble transición. La próxima legislatura, el próximo periodo que ya se anuncia en Bruselas, el clima electoral es evidente. Evidentemente vengo a España donde estamos en campaña electoral, pero la campaña electoral europea ya se ha iniciado y eso es también bastante novedoso. Pues en este próximo periodo legislativo europeo nuestra posición o nuestra idea es que realmente esta nueva legislatura sea la legislatura que haga competitivas estas dos transiciones y que nos dotemos de todo el entorno de gobernanza económica, social, etcétera, que necesitamos para poder profundizar en ello y exportar este modelo, seguir exportando nuestro modelo social, nuestro modelo normativo en tantas materias que hacen que Europa pueda ser líder en este entorno geográfico tan complicado. Muy bien, pues nada, buenas tardes, un placer estar aquí. Yo voy a empezar por donde terminaba Isabel, ¿no? Cuando hablamos de exportar un modelo social, porque presumimos de una Europa social y una Europa que protege a las personas y que es un modelo de referencia en el mundo, tenemos que ser muy conscientes de las carencias que tiene Europa, ¿no? O sea, Europa se construye como una realidad económica. En los años 80 o 90 del siglo pasado empieza a construirse como una realidad que tiene un componente más social, más de participación, más de intervención también, desde la perspectiva social para trabajadores y trabajadoras. Esto se interrumpe en el año 2008. En el año 2008, las políticas europeas ante la crisis anterior, la crisis financiera internacional, en nuestro país la doble crisis, son políticas muy insolidarias, son políticas que apelan de una manera muy abrupta a la responsabilidad, pero que al mismo tiempo son muy asimétricas en el establecimiento de los sacrificios y que yo creo que producen un fenómeno de deslegitimación social de las instituciones comunitarias. Y yo creo que de ahí partimos. Esto se corrige en los últimos años y Europa responde a una crisis como la de la pandemia de una manera bien distinta, de una manera, bueno, pues con asunción de riesgos compartidos, de mutualización de deuda, de programas de estímulo económico y, por tanto, con un paradigma completamente distinto al anterior. Yo creo que eso era una condición necesaria para recuperar esos elementos de deslegitimación social que se producen en el ámbito de la Unión Europea, que el propio economista jefe del FMI, el ex economista jefe Olivier Blanchard, hablaba del impacto de las políticas de austeridad y cómo habían transformado de manera radicalmente negativa la percepción que se tenía también de la importancia de instituciones internacionales. Y yo creo que ese es el reto en el que estamos ahora mismo, ¿no? Y nos toca con la presidencia española y con un Parlamento recién disuelto. Y es que, claro, los retos que tiene Europa van mucho más allá. Sería bueno que habláramos, por ejemplo, de los retos demográficos y de la contradicción que supone
que un continente como este, que está envejeciendo, que tiene necesidad de regenerarse desde el punto de vista demográfico y que no lo va a hacer con tasas de natalidad, aunque hay que potenciar esas políticas, lo tiene que hacer también con una política de inmigración y asilo inteligente y que nos permita rejuvenecer, pero son objetivos a corto, medio y largo plazo, ¿no? Pero en el corto, pues yo coincido, lo decía Rafael, el gran debate ahora es la gobernanza. El gran debate es si vamos a retomar ahora de nuevo una senda con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las nuevas reglas fiscales, que nos van a cortar las posibilidades de seguir absorbiendo los impactos de la crisis, o por el contrario, vamos a establecer mecanismos lo suficientemente flexibles, vamos a seguir fomentando mecanismos que nos permitan adaptarnos, reducir el déficit, claro que sí, reducir la deuda, claro que sí, pero establecer reglas de oro, reglas de cómputo y establecer mecanismos que nos permitan avanzar en ese sentido. No es muy tranquilizador lo que estamos asistiendo. Después de la propuesta de la Comisión Europea de noviembre y de las 2 vueltas que lleva ya por las instituciones comunitarias, y vemos que en cada vuelta tiende a endurecerse otra vez y vuelve a aparecer aquellas contradicciones que vimos en el periodo anterior, ¿no? En la crisis del 2008 entre el norte y el sur, pese a que ahora es verdad la crisis no ha afectado de la misma manera. Aquella crisis era una crisis que afectó más al sur, ahora la pandemia nos ha afectado a todos y la guerra de Ucrania tiene un impacto mayor en la zona este y en la zona norte de Europa. Bueno, que seamos capaces de dar respuesta a eso creo que es un desafío fundamental, creo que ese es el debate que además le va a tocar protagonizar al Gobierno español. Ya veremos en qué condiciones, y con un proceso de cambios y con un proceso de gobierno en funciones hasta final del semestre, que tampoco hay que descartar ese escenario. Yo creo que el domingo nos dirá dónde estamos, pero hay muchos escenarios y son diversos, y creo que ese es el reto fundamental que tenemos que abordar en este momento a corto plazo. Pero ¿cómo abordemos ese reto? Porque lo que hicimos en 2017, con la puesta en marcha del Pilar Europeo de Derechos Sociales, con la necesidad de incorporar, como ya se ha conseguido, pero ha costado una temporadita bien larga, incorporar el Pilar Europeo de Derechos Sociales, los 14 indicadores, al semestre europeo, es decir, que no solamente los elementos de Pacto de Estabilidad y Crecimiento son los que tienen que determinar semestre europeo, que no solamente tenemos que tener encima la posibilidad de abrir procedimientos de sanción derivados del incumplimiento de Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sino también tenemos que hacerlo en relación con los estándares y con los objetivos que establece el propio Pilar Europeo de Derechos Sociales. Esos elementos de legitimación social, por terminar por donde empecé, son los que nos tienen que seguir permitiendo exportar un modelo. Porque si el modelo al final se va deslegitimando internamente, es muy difícil exportarlo. Tenemos que seguir legitimándolo en esta construcción de un Estado federal o cuasi federal, tan lenta, tan despaciosa, tan mediante acuerdos internacionales y mediante procedimientos y construcción europea, que todavía, como bien decía Rafael, nos queda mucho por avanzar, pero desde luego creo que es un patrimonio al que no podemos renunciar. Bueno, pues gracias por vuestra concreción. Hemos superado este primer round. Han salido temas comunes en muchos casos, y otros como pues, la crisis medioambiental, la unión monetaria, gobernanza, política industrial, política social, demografía, inmigración, competitividad, guerra de Ucrania. En fin, son la pincelada del escenario al que estamos abocados en este momento. Pero ahora os pediría, como representantes de agentes sociales, institucionales o sociales, ciudadanos, que os mojarais un poco más, ¿no? Es decir, esos son los retos que tiene Europa. ¿Cuál es la aproximación que el Gobierno de España, que ha hecho una propuesta muy concreta respecto a sus prioridades, tiene con estos retos? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto, ¿no? ¿Pensáis que está acertado el planteamiento o pensáis que existen diferencias importantes en la aproximación que hace el Gobierno de España? Y también me gustaría, si alguno se atreve, porque hemos visto un desfile de secretarios generales o secretarios de Estado que han dicho que en absoluto, ya que sacaste el tema, en absoluto va a influir el resultado del domingo, sea cual sea, en la marcha de la presidencia española de la Unión Europea. ¿Pensáis que realmente esto será así o no? Esto no estaba en el guión, pero ya que ha surgido con el planteamiento que haces, me permito ponerlo sobre el tapete también. Podemos empezar en esta ocasión, Isabel, ¿te parece? Para ir alternando. Vamos. Debo decir, para empezar,
que nuestra visión sobre cómo iba a ser la presidencia española del Consejo cambió mucho desde todo lo que íbamos oyendo o aprendiendo de lo que iban avanzando el Gobierno en otoño hasta lo que se ha acabado dando ahora, ¿no? Las prioridades las presentó efectivamente el presidente del Gobierno el 14 de junio, si no creo recordar, y el programa de trabajo no se publicó hasta el día 1, de manera muy acertada. Además, debo decir, es un programa de trabajo muy general en el que los que seguimos los temas adivinamos a qué propuesta de directiva o a qué expediente legislativo concreto se refieren, pero en el que no se ha indicado el nombre de expedientes legislativos y cuándo quieren acabarlos. Y eso es algo, es una tendencia para no comprometer el ejercicio efectivo de la propia presidencia, pero que deja entrever un poco también pues, un poco las consecuencias, ¿no? de esta nueva versión de la presidencia que tenemos con las elecciones este fin de semana. Nosotros entendemos que esta presidencia, y a eso la hemos llamado desde el ámbito de Business Europe, de nuestra patronal europea, desde la propia COE, pero también desde el Grupo 1, el Grupo de los Empresarios en el CESE, hemos llamado reiteradamente a que la presidencia, desde su ámbito, dé soluciones concretas a los retos de competitividad que sufre la Unión. Sin ellos, sin estas soluciones y sin avanzar en este ámbito, creemos que es muy difícil poder avanzar en los demás, porque nos estamos dejando detrás nuestra máquina de poder avanzar en todos los ámbitos. Por ello, la verdad es que una primera evaluación de este programa de trabajo, de las prioridades anunciadas por el Gobierno, la verdad nos alegró o nos alivió al ver que entre los principales ejes, el primero era reindustrializar la Unión y garantizar su autonomía estratégica abierta, basándose en temas de competitividad y de refuerzo de la industria. Ese enfoque pues, nos demostró que la interlocución había funcionado y que el trabajo se podía hacer. Evidentemente eso tenía que ir de la mano con otra de nuestras grandes prioridades, que es seguir avanzando en la doble transición. Ese es el segundo eje que anuncia la presidencia y que se debe concretar en muchos expedientes muy potentes que están sobre la mesa ahora del Consejo y del Parlamento y en los que nos jugamos muchísimo. Luego los concretaré, pero bueno, el Fit for 55 está por terminar. Quedan expedientes tan grandes y tan innovadores como la ley sobre inteligencia artificial, etcétera, y todo ello pues hará que esta presidencia pues pueda llevar a resultados concretos, que, repito, es lo que se espera siempre de una presidencia, ¿no? Llegar a cuántos expedientes has podido llevar a buen puerto. Evidentemente, todo esto lo enlaza la presidencia con todo el impulso de la justicia social y económica, todo este impulso del que hablabas antes, y que se concreta en una agenda social muy ambiciosa, con la que evidentemente nosotros queremos contar, queremos aportar y seguir trabajando para que se haga desde al máximo posible desde el diálogo social. Todo esto lo cierro con el cuarto punto, que es el reforzar la unidad europea, el trabajo que tiene la presidencia en el ámbito, como decíamos, de las relaciones exteriores, todo lo que va a impulsar en los diversos consejos que han anunciado, en Granada, con la vecindad sur, etcétera, pues son de un ámbito muy importante, no solo a nivel europeo, sino también para la posición de España en el tablero de la Unión y con los vecinos más próximos. Pero como decía, bueno, para eso dejadme apuntar que ayer tuve la suerte, el privilegio de estar presente en el foro empresarial Unión Europea-CELAC, Caribe Latinoamérica, que ha impulsado la presidencia en el entorno de la cumbre Unión Europea-CELAC, y que la experiencia y lo que testimoniaron los diferentes interlocutores fue que realmente se espera que este foro y esta cumbre dé un nuevo impulso a estas relaciones. Ese es un tema central para España como puente hacia esos países, pero también para todos los objetivos de impulso de transición verde, etcétera, que tiene no solo la Unión, sino también el ámbito CELAC. Todo esto se debe concretar, como decía, y lo decía
antes y luego creo que en la próxima pregunta lo podré desarrollar más en el trabajo que desarrolle la presidencia en los expedientes concretos que, pase lo que pase este domingo, se seguirá desarrollando. La preparación está ahí, los expedientes están sobre la mesa y sin duda seguirán su curso aunque estemos en funciones. Gracias, Carlos. Bueno, yo comparto el criterio de que la presidencia tiene una inercia, los programas europeos y las propias prioridades tienen una inercia, pero ¿quién ocupa la presidencia es relevante y qué impulsos incorpora también? Es verdad que el proceso de reindustrialización, en el marco de la doble transición, la apuesta energética, en el marco de las relaciones, la apuesta por América Latina, que se plantea también por parte del Gobierno como una de las prioridades en este ámbito, yo creo que son elementos estratégicos. En el caso de América Latina, porque es una región que yo creo que la Unión Europea ha abandonado durante un periodo demasiado largo de tiempo y es algo que se está tendiendo a recuperar y yo creo que España tiene que jugar un papel ahí. En el ámbito de la doble transición, yo creo que la apuesta energética es indispensable. La autonomía industrial, la autonomía energética, la menor dependencia de otros países es un elemento que tanto la pandemia como la crisis de los componentes, como ahora la guerra de Ucrania nos está mostrando la necesidad de ganar y recuperar autonomía por parte de Europa, pero es que además nos coloca en una situación en la que España tiene una posición que debería hacer valer. Es decir, es que nosotros, el otro día escuchaba, hablando con el jefe de la oficina de prospectiva de Moncloa, con Diego Rubio, él hablaba de que la previsión que estaban trabajando era que en 2030 España tuviera la economía más barata como consecuencia del impulso que se estaba dando a energías renovables, precisamente a la necesidad de poder extender nuestra capacidad de producción y nuestra capacidad incluso de exportación, ¿no? Es verdad que ahí luego tenemos otros problemas que hay que resolver con los socios europeos, pero yo creo que esos son elementos que son determinantes. Como lo es toda la revisión del marco financiero plurianual. Claro, pero aquí tenemos que incorporar también algo que sí puede tener un impacto relevante de cara a lo que ocurre en las elecciones, ¿no? Nosotros, yo creo que la dinámica del semestre es una dinámica que se producirá, la presidencia va a cumplir los objetivos que tenía establecidos, pero, por ejemplo, este Gobierno ha presentado unos objetivos para el semestre donde el desarrollo del pilar europeo de derechos sociales son relevantes, donde la necesidad de eludir o de evitar ese 1,5 de pérdida de recaudación tributaria que tenemos como consecuencia de que todavía dentro de la Unión Europea tenemos territorios que tienen situaciones de ventajas fiscales que hay que corregir, donde todavía tenemos problemas de dumping fiscal, donde todavía tenemos problemas de deslocalización o de localización estratégica de empresas para poder ubicar los beneficios y la necesidad de establecer criterios fiscales comunes, y entro ya en temas que sé que tienen más elementos polémicos, pero que son necesarios, pues son relevantes. Yo creo que no es lo mismo un gobierno más sensible a este tipo de materias que un gobierno menos sensible, y por tanto, este tipo de cosas, a la hora de impulsar el desarrollo de la presidencia española en el próximo semestre, pues puede tener relevancia, y son elementos fundamentales. El que desarrollemos y sigamos avanzando en Pilar Europeo de Derechos Sociales, en que en el marco de la recuperación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento establezcamos o impulsemos un acuerdo para que la presidencia te obligue a una cierta neutralidad, pero al mismo tiempo hay grandes países europeos que tienen intereses compartidos con España. Francia o Italia tienen situaciones muy comparables a la nuestra y, por tanto, aunque tú tengas que llevar una presidencia, el cómo se desarrolle el marco plurianual de aquí al 2027 o cómo se desarrolle la redefinición de gobernanza y reglas fiscales es fundamental. No es lo mismo pedir a la gente en 4 o en 7 años que lo haga todo al principio, que no lo haga, que la regla de oro tenga la exclusión de unos elementos u otros. Son elementos centrales y yo creo que la presidencia española tiene que jugar un papel de dinamizador de eso, y es estratégico. Y evidentemente pues no será lo mismo con un gobierno fuerte que con un gobierno menos fuerte, no será lo mismo con un gobierno con una orientación más comprometida con los objetivos que ha marcado el presidente del gobierno el 14 de junio que un gobierno que quiera revisar esos elementos, aunque ciertamente creo que la inercia de un proceso de presidencia está marcado
antes de que esta empiece. Y, por tanto, pensar que esto pudiera paralizarse, no, yo creo que esto tiene su propio recorrido y está. Lo que pasa es que ese recorrido, el que comentaba antes, que no es muy tranquilizador. Es decir, que es que la propuesta de la Comisión de noviembre era una propuesta, bueno, interesante. La propuesta en que se van perfilando ahora son propuestas que se van ajustando y donde parece que lo que nos encontramos son con intentos de retroceso en ese tipo de planteamientos, por no hablar del papel que está jugando el Banco Central Europeo en la lucha contra la inflación y los efectos que está teniendo sobre la economía de muchas personas en toda Europa, pero de luego también en nuestro país. Rafael. Sí, pues bueno, yo creo que aquí mi posición es distinta a la de mis compañeros, ¿no? Porque el grupo primero y el grupo segundo representan claramente intereses, pues, intereses de grupo, ¿no? Mientras que el grupo tercero es un grupo más variopinto y dentro del grupo tercero estamos los expertos, bueno, entre comillas, ¿no? los denominados expertos, ¿no? Que, como decía, está intentando buscar la referencia, pero no la ha encontrado, ¿no? A veces no representamos a nadie y quizá ni a nosotros mismos, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? O sea, es posible, con lo cual es una posición, la posición que yo pueda tener personalmente sobre los objetivos de España para este semestre, pues tiene poco interés, más allá de lo que yo puedo decir en mi ámbito de experiencia y de especialización, que es en el ámbito de la economía, ¿no? Dicho esto, que yo hablo en mi propio nombre, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado, ¿no? Los dos compañeros, ¿no? Creo que es muy importante lo que ha comentado Isabel y que no había salido hasta ahora, que es el tema de la autonomía estratégica. Yo creo que la Comisión Europea, el propio proceso de construcción europea, quizás haya pecado de candidez a la hora de abrazar de forma radical la liberalización comercial y la globalización, sin darse cuenta de que, y eso es algo que sabía desde el principio, ¿no? Claro que la globalización significa potenciar la dependencia, se supone que es interdependencia, el comercio, el dulce comercio que nos hace, que resuelve los problemas, que resuelve conflictos, pero también te hace más dependiente en el caso de conflictos, ¿no? Yo creo que esto es algo muy importante y esto está muy vinculado con el tema también de lo que hablaba esta mañana Nacho Álvarez, de la política industrial y de la necesidad de reformar la política de defensa de la competencia y cómo se reforma esa política de defensa de la competencia sin que eso entre en conflicto con la disparidad de poder económico que hay dentro de la Unión Europea y que eso no genere pues situaciones de competencia no justa por mayor capacidad de unos países para apoyar a sus grandes empresas, etcétera, con respecto a otros, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo también con lo que se ha comentado, ¿no? Volviendo al tema de la gobernanza, ¿no? De que las cosas están cambiando y en las últimas semanas, cuando más parece que se va acercando, empiezan a aparecer las voces. La última voz, la de, si no recuerdo mal, la de Christine Lagarde, ¿no? Diciendo que, si no recuerdo mal, que los 7 años les parecen mucho, que igual los 4, ¿no? Dice, bueno, los 7 años no es porque yo voy y me apunto aquí en una casilla a 7 en vez de 4. Se supone que son 7 años que tú lo tienes que justificar y eso tiene que tener el visto bueno, tiene que tener el platet, ¿no? O sea, que no es una cosa como... Entonces ya, y sobre todo, claro, esa situación de desequilibrio en el que los gobiernos deben tener mucho cuidado, y desde luego la Comisión, de decir nada que se pueda entender como interferencias en el funcionamiento del Banco Central Europeo, pero ese cuidado no se tiene a la inversa, ¿no? Entonces, y enlazando, vuelvo otra vez a una de lo que señalaba antes. Está todo relacionado, o sea, la posición del Banco Central Europeo, la reforma de la gobernanza, todo eso tiene que ver con problemas en la construcción de la Unión Monetaria Europea, problemas en la construcción de la Unión Monetaria Europea que se sabían desde el principio, porque el artículo de Uniones Monetarias Óptimas se publica en 1961 por Robert Mundell, Premio Nobel de Economía, y se sabía desde el principio que esto no era una Unión Monetaria óptima.
Se sabe cómo se pueden resolver las uniones monetarias, que les falta un pilar, un elemento, que es el elemento de capacidad central fiscal para compensar en el caso de crisis asimétricas o crisis globales, pero con efectos asimétricos. Ya no se trata solo que las crisis sean asimétricas, sino que los efectos sean simétricos. Y lo que tenemos son crisis asimétricas en muchos casos, y cuando son simétricas los efectos son asimétricos. Y la gran recesión, y esta última, es un ejemplo de crisis que afecta a todo el mundo, pero con efectos muy distintos, ¿no? Entonces, bueno, eso se sabe. Para resolver esa arquitectura se sabe lo que hay que hacer, pero sin embargo eso es un no-go area, es una zona donde no se puede entrar, porque ya significaría, pues bueno, entrar en los momentos hamiltonianos de los que se hablaban, que a lo mejor posiblemente en dar un paso más adelante, que parece que no tiene la correlación de fuerza necesaria, ¿no? Entonces, todo eso se puede abordar en un semestre, no, lo que se puede abordar en un semestre es lo que de alguna manera ya está tratado, está en marcha, hay cosas muy importantes en marcha. Se ha hablado aquí Isabel ha mencionado la propuesta sobre regulación de inteligencia artificial. Por ejemplo, a mí me llama la atención, no solamente a mí, a más gente, que en la propuesta de regulación de inteligencia artificial no hay ni una mención, hay alguna mención al empleo, pero no hay ni una mención a los trabajadores. Entonces, claro, la inteligencia artificial se supone que lo que hace es recabar en el funcionamiento en una unidad productiva, se supone que está recabando información del trabajo de los trabajadores, convirtiendo esa información analógica en datos que luego se utilizan para generar aplicaciones que sustituyen alguna de las tareas de los trabajadores, ¿no? Bueno, todo eso está fuera. El impacto que puede tener eso sobre el mundo de trabajo, por ejemplo, no está fuera. Y esto es algo que pues debería incorporarse, ¿no? Yo entiendo que esto todo es muy complicado, que hay muchos intereses empresariales y estratégicos, pero que hay muchos ámbitos cuando se entra al nivel del detalle. Bueno, vamos a entrar ya en materia, quitándonos la careta diplomática y entrar en temas ya más delicados para los distintos grupos, ¿no? Ayer el presidente hacía un comentario muy oportuno, como siempre son los suyos, acerca de una de las realidades que vivimos en este momento, ¿no? Que es la incertidumbre en todo lo que tiene que ver con nuestra vida diaria, no solamente con la economía, ¿no? Yo añadiría otra, que es la globalización, y no podemos obviar el que Europa no es un círculo cerrado, sino que está en un mundo cada vez más global, que está dentro de los posicionamientos geopolíticos recomponiéndose, ¿no? En este sentido y con esta perspectiva quería haceros una pregunta muy directa, y es, lo hemos visto también a lo largo de las diferentes sesiones, es la aparente tensión que existe entre la Europa económica y la Europa social. ¿Son compatibles o existen tensiones entre ellas que pensáis que pueden en el futuro romper el proyecto Europa? Bueno, es que tienen que ser compatibles, porque si no lo son, Europa no sobrevivirá. Yo creo que la globalización ha abierto muchos elementos de oportunidades, pero al mismo tiempo ha generado muchas debilidades. Y de hecho, si algo nos ha demostrado la crisis reciente de la pandemia, es la necesidad de recuperar esa autonomía. Por eso esos programas de reindustrialización, por eso esos programas de independencia energética, por eso la necesidad de recomponer, de generar industria y de generar una capacidad de autonomía en toda Europa. Claro, pensar que vamos a ser capaces de construir eso sin ser capaces de tejer elementos que nos permitan hacernos partícipes de lo que hay y sentirnos corresponsables de lo que hay, y al mismo tiempo distribuir y generar mecanismos de cohesión social y territorial, pues significa condenar a Europa al fracaso. De todas maneras, Europa ha avanzado mucho en esta última crisis. Es decir, todo el paquete de fondos comunitarios, más de 1,8 billones de euros, la idea de la mutualización de deuda, la idea de la financiación condicionada, claro que sí, pero financiación con subvención directa y mutualización por un lado, y por otro lado con préstamos a tipos blandos para generar todos los procesos de transformación que se tienen que producir en el ámbito europeo, es una apuesta que no puede ir únicamente orientada al ámbito de lo económico.
Es decir, el artículo 153 del Tratado de Funcionamiento abre la puerta en su momento a un desarrollo de esa Europa social, el Pilar Europeo de Derechos Sociales y su evolución posterior, que lo hemos visto en directivas, o sea, directivas de los años 17, 18 y 19, la de desplazamiento de trabajadores, la de información transparente de condiciones de trabajo, la de permisos de trabajo flexible en conciliación familiar, que acabamos de transponer de aquella manera al ordenamiento español, y que hay mucha polémica sobre si le hemos traspuesto adecuadamente o no, son elementos que van en esta dirección y hay que seguir profundizando en ello. Yo creo además que hay que generar redes de protección en Europa. Creo que hay dos redes de protección en Europa que están llamadas a jugar un papel protagónico y que deberíamos hacerlo. Tenemos el programa SURE, que nos ha sido un antecedente inmediato, pero yo creo que en materia de protección por desempleo y en materia de rentas mínimas, en materia de garantía de rentas, Europa tiene que jugar un papel de cofinanciación y corregulación en esos ámbitos, que ha de ser compatible, porque la construcción europea tiene esas características con que las políticas fiscales todavía son competencia estatal y yo creo que seguirán siendo competencia nacional. Con las políticas de protección social, los estados del bienestar se han construido de manera distinta en el conjunto de la Unión Europea, y aunque yo creo que la Unión Europea tiene capacidad de incidencia, pero tiene capacidad de incidencia por la vía de las reformas suaves e incentivadas con financiación, pero que al mismo tiempo tiene que respetar esos espacios que se van a producir. Pero si nosotros no somos capaces de hacer compatible la Europa social con la Europa económica, lo que tenemos es ese proceso de deslegitimación que vivimos en la década anterior, no lo revertiremos. Y si no lo revertimos, se nos va a generar un pastel muy complicado de gestionar. Porque si la gente no ve respuestas en Europa, que en la crisis de la pandemia las ha visto, en la anterior no, en la anterior ha visto otra cosa muy distinta, ha visto la insolidaridad, ha visto la de que cada uno se organice como pueda, ha visto la falta de mutualización de esfuerzos a la hora de abordarla. Si la gente no ve eso y al mismo tiempo nos encontramos, como decía al principio, y aunque no está en la agenda inmediata, o no está en la agenda inmediata con la intensidad quizá que debiera, porque sí está el paquete de la política de migración y así lo está ahí encima de la mesa, pero o este continente aborda estrategias para regular y al mismo tiempo permitir gestionar la crisis demográfica temporal acotada en el tiempo que tenemos por delante, y mediante una entrada de población migrante que tiene que entrar de manera necesaria, al mismo tiempo que tenemos que impulsar otras políticas públicas que nos permitan mejorar algo nuestras tasas de natalidad. Tasas de natalidad, que no nos volvamos locos, hay 3 países europeos que tienen una tasa de natalidad que tiene tasa de reposición de la población, con políticas bien distintas, Francia, Suecia e Irlanda, con políticas que nada tienen que ver unas con las otras, y otros países que dedican mucho dinero a políticas de familia y a políticas de emancipación y que no les da mucho resultado, y nosotros que estamos en la cola con una tasa del 1,2. Por tanto, los problemas demográficos en Europa necesitan de políticas públicas potentes que tienen necesariamente que pasar por un elemento de migración que nos tiene que ayudar a reequilibrar la población europea. Una migración que va a venir de todo el mundo, la intraeuropea bajará, pese a la libre circulación, la intraeuropea, los países del este serán menos suministradores que ahora. ¿Por qué? Porque la mejora de sus estándares hará que la población se mueva algo menos, aunque haya movilidad y libre circulación en toda Europa, pero la población extraeuropea seguirá queriendo venir a Europa y tenemos que ser capaces de racionalizar eso porque lo necesitamos, además. Rafael. Bueno, enlazo con lo que decía Carlos. O la Unión Europea es una Europa social, o no lo será. Volveremos a posiciones de nacionalismos, no sé si extremos o no extremos, sino... Dicho esto, claro, yo estaba pensando cuando has hecho la pregunta, ¿no? Estas preguntas así para sorprendernos, ¿no? ¿Cómo nace la Unión Europea? ¿Cómo se llama? En el Tratado de Roma, ¿cómo se llama lo que ahora es la Unión Europea? Mercado común, Comunidad Económica Europea. En el 68 creo que en el 68, había ya Unión Aduanera. Se plantean los problemas que hay, que no tienen que ver con los aranceles, las tarifas no arancelarias, las medidas, las protecciones no arancelarias, y se crea el programa del Mercado Único 1992, Acta Única Europea. Entonces, el Mercado Único, 1992, entran todas, bueno, ya estaban en el tratado, pero la limitación de las ayudas, etc. El Mercado Único. ¿Cuál era el objetivo de la Unión Europea? Era el Mercado Único, era un objetivo económico.
no era un objetivo social. Pero el primero social, que no hubiera guerras, ¿no? Sí, bueno, el primero que no hubiera guerras y el segundo que hubiera carbón, que el carbón y el acero se sirvieran para la reconstrucción, ¿no? Un instrumento de paz y de evitar la guerra entre los pueblos de Europa. Sí, pero con eso quiero decir, no estoy minusvalorando el objetivo y además eso se ha conseguido. No ha habido guerra en Europa, desde luego de los países. Y la guerra que hay en Europa es el resultado de la descomposición de un sistema que no tenía nada que ver. Esa es la segunda pregunta sorpresa. Pero el llamado modelo social europeo, yo siempre cuando lo he explicado, a lo mejor lo he explicado mal, ¿no?, en mis clases, es un modelo social europeo que existe porque los países que integraron la Unión Europea, que fueron incorporándose a la Unión Europea, tenían un estado de bienestar muy desarrollado, ya fuera el modelo escandinavo, ya fuera el modelo, incluso el modelo liberal de Inglaterra, con el National Health Service, etc., y por supuesto Francia y Alemania. Entonces, había unos países que se integraron en la Unión Europea, lo que era en la Unión Europea, que habían desarrollado un estado de bienestar potente. Y entonces la Unión, digamos que desde la estructura de Bruselas o desde la Unión Europea, se avalaba, se apoyaba y eso se conoce como modelo social europeo. Pero ese modelo social europeo es un modelo de los países que conformaron Europa, que eran países de estado de bienestar desarrollado. Y realmente los ámbitos principales, seguridad social, por ejemplo, pues están fuera de... La educación está fuera de las competencias, está fuera del tratado. ¿Qué está dentro del tratado? Pues la política agrícola. ¿Por qué? Porque no podía haber N políticas agrícolas distintas, 6 políticas agrícolas, 7, 8, 10 o 12 en un mercado único. Pero sí podía haber políticas sociales, aunque luego el mercado único empieza a presionar que si dumping social, que si se pueden mantener las políticas sociales en un mercado abierto y hay todo ese debate. Entonces, fijaros que desde la construcción europea, desde el Tratado de Roma, hay que esperar a que se apruebe el pilar europeo de derechos sociales para que empiece a tomar protagonismo. Empieza a tomar protagonismo, pero como se decía, y como ha salido varias veces, ¿no?, un protagonismo que no es el del Pacto de Estabilidad y Empleo y 3% de 60% o te tallo la gola, que dirían los italianos, ¿no?, sino con una forma mucho más suave, mucho más blanda, ¿no?, lo cual está bien, no quiero decir nada. Pero con esto lo que quiero decir es que tampoco debería extrañarnos que no se hayan alcanzado logros desde Europa y que los logros hayan sido logros nacionales en un contexto europeo. A España, por ejemplo, yo creo que una de las razones de la incorporación de España, del apoyo tan generalizado a la incorporación de España a la Unión Europea, era precisamente el espejo de lo que era el estado de bienestar. Y obviamente eso ha servido mucho en el proceso de construcción, porque estaban midiendo, pero eso es los países dentro de la Unión Europea. No tanto en sí, hasta ahora, que ahora ya con el pilar europeo, sí. ¿Es compatible? Yo creo que sí es compatible. Es compatible en el sentido que para tener una política social fuerte, tú necesitas tener una economía fuerte. Y es más, cuanto más fuerte sea la economía, pues menores serán las demandas de protección social en algunos ámbitos, como por ejemplo desempleo, y mayores serán las capacidades presupuestarias para financiar de forma digna tus programas sociales, ¿no? Dicho esto, claro, es que hay muchas opciones de protección social. No hay un único modelo de estado de bienestar. Hay todo un análisis, hay una línea de investigación que va de los modelos de estado de bienestar, ¿no? Entonces hay muchas opciones muy distintas, con implicaciones muy distintas en términos de distribución del bienestar entre la población, ¿no? Pero yo creo que se necesitan los dos. Una protección social, un modelo social desarrollado, necesita de una economía desarrollada, porque si no, no hay forma de financiarlo. ¿Cuántos temas? Además, te me has saltado preguntas. Yo quería hablar del mercado interior, que es como mi gran pasión, pero aprovecho para decir que efectivamente, o sea, ya que yo quería hablar de uno de los retos de la presidencia, que es la profundización del mercado interior, que no va a pasar o que está profundizándose sin duda de la mano de la profundización de la Europa social, porque tantas cosas que podría responder a lo que os acaba de decir. Se ha dado una imagen o habéis hecho menciones como que parecen que la Europa social sea algo desligado de toda la Europa que ha avanzado en lo económico, y mi percepción, y desde antes de entrar a trabajar en COE, es que no era así, ¿no? Desde luego, como estudiante en Derecho Europeo,
quizás es porque en eso lo hice un poco más tarde, lo he visto siempre muy ligado, y desde luego nuestra posición es que la Europa más social y la Europa más económica tienen que ir absolutamente ligados de la mano, porque no hay una sin otra y no hay progreso social sin progreso económico. Pero permitidme decir también, porque es una cosa que he trabajado mucho en los últimos años, en cómo los tratados actuales, ¿no?, que quizás hablaban solo de lo económico, sin haberse tenido que reabrir, sin haber tenido que pasar por una reforma de los tratados, han estirado varios artículos, 154, etcétera, los artículos de lo social se han estirado como un chicle para permitir llegar a acuerdos y a políticas que parecían que no iban a ser nunca europeas y que ahora lo son, ¿no?, gracias al desarrollo necesario del pilar social europeo y gracias al impulso de una comisión muy social y de algunos Estados miembros, cosa que no ha pasado sin problemas. Sabréis que, por ejemplo, una directiva tan difícil para algunos Estados miembros como fue la Directiva sobre Salarios Mínimos, ahora mismo está recurrida en Dinamarca porque algunos Estados miembros que están en otro modelo social muy distinto al nuestro sienten que su modelo social basado en el diálogo social, ¿no?, está atacado por medidas como esta. En cualquier caso, no hay Europa social sin una Europa que funcione en lo económico, y desde luego, bueno, eso es algo en lo que trabajamos desde el compromiso absoluto, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, insistiendo en que estas políticas se tienen que tomar lo más próximo posible desde el ámbito del diálogo social, y eso es lo que hemos tratado de insistir ante las prioridades de la presidencia, ante los dictámenes exploratorios que ha planteado la presidencia española, el Comité Económico y Social Europeo, del que tengo el honor de ser miembro, y en los que también hemos trabajado desde un ámbito, dejadme ahora cambiar de tema, pero creo que es uno de los retos a los que se enfrenta esta presidencia, que es el tema de avanzar en formación y en competencias en el marco del Año Europeo de las Competencias, que es algo que sin duda debe acompañar todo lo que acabáis de mencionar, de migración, etcétera. Tenemos entre nuestros objetivos, entre nuestras prioridades, que este año europeo no quede como un año europeo decorativo de listado de iniciativas y de buenas intenciones, sino que lleve a resultados concretos que hagan que la formación permanente se adapte realmente a las necesidades del mercado laboral, que reduzcamos estos desajustes entre oferta y demanda que empezamos a sufrir, o en algunos sectores en España se llevan sufriendo desde hace muchos años, pero que en el ámbito europeo es algo que nuestros homólogos llevan clamando desde hace años, y que recordemos que toda esta lucha por realmente hacer de que la formación permanente, la formación en capacidades avance, no sea solo en el ámbito de los famosos STEM. No solo necesitamos formar a las personas en los grandes ámbitos tecnológicos, sino que tenemos necesidades de formación en muchos otros ámbitos. Decir también que la presidencia se enfrenta a acabar expedientes que van a facilitar temas, hemos mencionado, ¿no?, temas como la seguridad social. Bueno, estamos terminando los expedientes de la declaración, la e-declaration, de la declaración electrónica que sigue posting of workers, desplazamiento de trabajadores, la coordinación de los sistemas de seguridad social, y que evidentemente estamos negociando otras cosas y pidiendo que todo lo que se vaya a desarrollar en los próximos años se haga escuchando el máximo posible a los interlocutores sociales, como bien ha declarado el Consejo en la recomendación que aprobaron hace unas semanas sobre el diálogo social, que es importantísima, y también que se implemente de manera efectiva la comunicación sobre el diálogo social que ha hecho la Comisión Europea, que la publicó a inicios de este año, y que abunda o que pone como objetivo la importancia de capacitar a los interlocutores sociales, sean del nivel intrasectorial o sectorial, ¿no? Esos son instrumentos que son importantísimos que se desarrollen en los próximos años para poder continuar con Son muy susceptibles los daneses, porque no puede ser más respetuosa la directiva con los mecanismos que cada país aplique para garantizar el... Sí, pues eso tienen la piel muy fina.
Bueno, dos últimas preguntas con el fin, repito, de tener un tiempo de debate en la que os pediría especial brevedad. La primera está relacionada con este tema que acabas de plantear, Isabel, es la arquitectura, la arquitectura de construcción de Europa, ¿no? Muy compleja por los 20 y pico países, por los diferentes partidos, incluso por los extremismos que se están comenzando a abrir un espacio ya casi de decisión dentro de la propia Unión, pero voy al espacio que tenemos representado en esta mesa, los agentes sociales, ¿no? ¿Creéis que puede haber un consenso generalizado sobre las prioridades que la Unión Europea tiene en los próximos años desde el punto de vista de la comunicación, del diálogo social? ¿O pensáis que puede ser complejo alcanzar este consenso? Y empiezo, para daros tiempo a pensar a los dos, en este caso... El que no piensa, el que no da tiempo a pensar soy yo. Porque alguien tenía que ser. Tú no mismo lo reconociste que tu situación era... Sí, que yo puedo decir lo que quiera, que nadie se va a compleja. meter conmigo. ¿No? Yo creo que este sí es un cambio muy importante. Yo creo que había un cambio muy importante de reconocimiento del papel del diálogo social. Yo creo que además es algo que, como se dice ahora, no me gusta mucho decirlo, pero se dice tanto que no me queda más remedio que decirlo, que se ha puesto en valor en muchos ámbitos. La OIT, en el próximo informe que va a sacar de los grandes informes sobre diálogo social el año que viene y cambio técnico, etcétera, pero está potenciando la comunicación o la propuesta de la Comisión sobre diálogo social. No sé cuál es la que se ha publicado hace 2 semanas, 3 semanas, también es muy clara al respecto y es muy taxativa. O sea, yo creo que hay muchos ámbitos en donde yo creo que el diálogo social tiene, desde una perspectiva económica, en muchos ámbitos, desde la empresa hasta lo que sería diálogo tripartito, tiene lo que permite sacar los conflictos, llevar los conflictos o las posiciones a una mesa y resolverlas en una mesa. Entonces yo creo que es una forma muy costosa en tiempo, pero muy eficiente en cuanto a cuando se alcanzan resultados, de que esos resultados se apliquen. Últimamente, en los últimos años hemos hecho algunas investigaciones sobre importancia no del diálogo social, pero sí de la posición de la posición cómoda e incómoda de los trabajadores dentro de la empresa, de la calidad del empleo dentro de la empresa, en cuestiones como innovación o como introducción de innovaciones en el ámbito productivo. Y es un elemento claro de diferenciación. La OCDE acaba de publicar ahora, hace nada, el Employment Outlook de este año, que es sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el mercado de trabajo, tiene un capítulo, que es el último, sobre diálogo social y nuevas tecnologías, en donde de los pocos estudios de caso que hay, que se han podido ver sobre la marcha, de si la existencia de mecanismos de coordinación y de colaboración dentro de la empresa entre la dirección y los trabajadores a la hora de incorporar nuevas tecnologías, cuáles serán los efectos. Y de los pocos resultados que hay, los resultados son muy favorables, en el sentido de que, pues, por ejemplo, cuando hay diálogo social, normalmente no hay redundancias, no hay despidos, sino lo que hay es procesos de recolocación dentro de la empresa, mejores resultados de la introducción de las tecnologías, etcétera. O sea, que yo creo que tiene mucha razón de ser. Y yo creo que ahora mismo está muy apoyado. Yo creo que está casi como en boga. Yo creo que es un elemento que está bien y que tiene y que parece que es un elemento necesario en todo el proceso de cambio social, ¿no? Lo que pasa, claro, que una cosa es lo que se entienda en el ámbito más institucional, y aquí incorporo los consejos económicos y sociales, y otra cosa es la diferencia, el universo de empresas y cómo en cada empresa se puede llevar eso y cómo se lleva el diálogo social en cada empresa, y lo que ha señalado de la necesidad de formar a los protagonistas del diálogo social en contextos nuevos, como son la introducción de nuevas tecnologías, ¿no? O sea que... Bueno, hay diferentes niveles, no lo planteabas. Claro, hay uno que es el nivel más alto, y es si podemos seguir construyendo Europa con las reglas de gobernanza europea que tenemos, o si por el contrario la progresión de nuestra Unión
política, con todos los matices que eso tiene, pasa por una cuestión que también ha sido ampliamente debatida en Europa y lo seguirá siendo, que es la Europa a diferentes velocidades. Si verdaderamente la eurozona o el conjunto de la Unión Europea pueden ir al mismo ritmo o no. Y eso lo estamos viendo ahora. Tú hablabas de los brotes de xenofobia, de los brotes de los países que están en este momento en una posición más resiliente, si quieres, el grupo de Visegrado, es decir, todo el papel que están jugando. Si verdaderamente nos podemos permitir el lujo, dentro de un marco de ubicación geoestratégica como el que es evidente que estamos ahora, donde están recomponiéndose en todo el mundo los espacios de influencia y de poder, si Europa, que es evidente, yo creo que podemos compartir todos, que por separado no va a jugar ningún papel, pero que unida sí es capaz de jugar ese papel, y si verdaderamente tiene que hacerlo. Yo creo que ese es un debate que Europa tiene que hacer. No está en la agenda inmediata, pero es un debate que se tiene que producir de una manera clara. Luego tenemos, claro, cuando hablamos de la formación, dentro del Plan Europeo de Derechos Sociales tenemos uno de los objetivos fundamentales, es que tengamos un 60% de formación de adultos todos los años, es decir, que estamos hablando de un elemento estratégico y de cualificación, ¿no? Igual que política, tasas de empleo y disminución de pobreza. Pero luego tenemos situaciones muy asimétricas, porque, por ejemplo, el diálogo social en Europa, yo estoy de acuerdo con Rafael en que el reconocimiento es cada vez mayor. También estoy de acuerdo con algo que se decía antes, creo que Isabel la que lo decía, y la sensibilidad social de esta Comisión Europea, ¿no? O sea, uno ha visto en esta Comisión Europea una relevancia de la democracia cristiana que seguramente hacía mucho tiempo que no veíamos y que en España le hemos perdido el rumbo hace ya muchos años, ¿no? Porque yo creo que aquí hay que buscar a los demócratas cristianos con lupa, ¿no? Para ver si encontramos algunos. La doctrina social de la Iglesia está un poco aparcado, ¿no? Y sin embargo la Comisión Europea sí parece que ha marcado en este periodo, con Ursula von der Leyen, ha marcado una posición en ese sentido. Pero luego resulta que los espacios de diálogo social europeos son mejorables, por muchos motivos, y la responsabilidad no es solo institucional. O sea, nosotros en el ámbito sindical hemos tenido fuertes debates con el salario mínimo interprofesional. La posición, cualquiera diría que en el ámbito sindical, la posición de que haya salario mínimo interprofesional dentro de Europa debería ser una posición unánime. Pues no, porque no es que vean amenazados los países más avanzados su diálogo social. Lo que ven amenazado es que un estándar europeo que esté por debajo del mínimo que tienen establecido ellos pueda hacerles tirar hacia abajo. Y ha habido que discutir mucho con nuestros compañeros de otros países sobre esto. Pero es que el mecanismo de participación en la empresa, nosotros en España tenemos un proceso de diálogo social con altibajos y con problemas, pero que ha demostrado una eficacia que no se conoce en muchos países europeos, país por país, Los espacios de concertación social que tenemos en nuestro país, el nivel de corresponsabilidad que hemos mostrado empresarios y sindicatos en nuestro país, no se conoce en otros muchos. Ahora, ya nos gustaría a nosotros tener los mecanismos de participación en la empresa que hay en otros países europeos, porque aquí no hay manera. Lo digo, por tanto, hay elementos de asimetría muy potentes y yo creo que tenemos que avanzar en todos ellos, porque aunque es verdad que Europa, tal y como está construyéndose, los elementos de soberanía nacional se van a mantener, seguridad social son competencias nacionales, pero Europa intenta incidir. Lo que pasa es que Europa va aprendiendo también, como la OCDE. La OCDE, si uno lee los papeles de la OCDE de los años 90, con la teoría de los 3 pilares, mano militar y todo el mundo, y había que, bueno, pues los de la OCDE ya han aprendido que esto de que hay que desinflar seguridad social para construir sistemas complementarios de pensiones, que igual hay que adaptarse un poco a cada país, ¿no? Bueno, pues a la Comisión Europea también le pasa. Tenemos el acuerdo del año 21 que hicimos en materia de seguridad social, sustituyendo la reforma del 13 por un paquete completamente nuevo. Bueno, pues a Europa se le explicó que había habido una reforma pactada en el 11 y que se ha hecho otra reforma pactada en el 21 y que son reformas que tienen una capacidad de perdurar mayor porque tienen un nivel de legitimación social mayor que otras. Bueno, pues todo ese tipo de procedimientos se tienen que producir y tienen que producir avances de manera convergente en toda Europa. Pero creceremos en la diversidad, porque las competencias nacionales en temas boyares van a seguir estando ahí. Pero he dicho antes que podíamos tener competencias donde hubiera corregulación, cofinanciación en algunas materias. Por ejemplo, la política de empleo, políticas activas de empleo, política de protección por desempleo, política de garantía de rentas.
Esto puede llevar aparejado también instrumentos de políticas fiscales. Europa tiene un reto fiscal enorme que poner en marcha para acabar con mecanismos con comportamientos estratégicos de unos países a otros y con dumpings fiscales más o menos declarados entre unos y otros. Son elementos que tenemos que poner en marcha y son estratégicos, sin duda alguna. Isabel. Yo creo que sí que hay, no se puede discutir que sí que hay un consenso sobre que se tiene que seguir construyendo esta Europa social a través del pilar social europeo. El tema de discusión, como apuntaba sobre el caso danés, es seguramente el cómo. Y en eso creo que es responsabilidad de todos, es el seguir insistiendo sobre cómo se tiene que articular los grandes acuerdos y los pequeños desde el ámbito del diálogo social, y creo que España, en realidad, como bien decías, ahora es ejemplar en ello. Los acuerdos de los últimos años a nivel español durante la pandemia, etcétera, han mirado a muchos de nuestros homólogos y sus frutos se están recogiendo, por lo que creo que en todo eso no se puede contestar ya el cómo están las cosas. Hablamos por eso de gobernanza, y ligo esto con dos temas como muy precisos y muy de mi ámbito. Uno es el rol de los interlocutores sociales a nivel europeo en las consultas de la Comisión ante las propuestas legislativas. Ahí creo que tiene que haber un trabajo conjunto para hacer que las instituciones nos escuchen cuando respondemos a dichas consultas públicas, porque muchas veces quedan en cajón olvidado. Y ese es un tema, sí, es un tema central, porque además le dedicamos todos mucho tiempo a responderlas. Pero quería apuntar este pequeño detalle que ligo con el tema que no había podido todavía mentar, de la sobreregulación. La sobreregulación es uno de los obstáculos que lastra nuestra competitividad, y habría que evitarla también en el ámbito social, y por ello es clave que se puedan trabajar muchas de las normativas desde el ámbito del diálogo social y desde el ámbito de aquellos que tienen que aplicar los acuerdos y la normativa. Ello ligarlo un poco también con el rol de nuestras instituciones y la relevancia del trabajo que hacen nuestras instituciones. El CES español, el CES europeo está en esa lucha de reconocimiento constante por la importancia de su trabajo, porque se tenga en cuenta en el proceso legislativo y normativo, porque aportamos una visión técnica y política importantísima en una Europa, y lo digo con lo que acabas de mencionar de la Europa de las varias velocidades, una Unión Europea que en esta última legislatura se ha hecho más política que nunca. Mucha gente en Bruselas, quizás un poco o más acomodada o menos optimista en los resultados sobre los resultados que tener una comisión más política, un parlamento quizás más dividido, con más grupos políticos, etcétera, pues que los resultados que eso puede conllevar no sabemos todavía. Estamos lejos de poder evaluar qué consecuencias ha tenido todo esto en esta legislatura, pero yo sí que creo que puede ser algo positivo para acercar también todos estos debates europeos a la ciudadanía europea. Y debo decir que un poco la impresión que yo tengo es que la valentía de las políticas que se han hecho en el COVID, en la respuesta a la guerra de Ucrania, y que también en el elemento Brexit, nos alejan un poco quizás de la necesidad de esta Europa a varias velocidades, porque todo lo que se ha hecho en los últimos años se ha hecho a una gran velocidad, casi sin competencias en el tratado, y avanzando todos a una, ¿no? Y creo que quizás tendríamos que aprovechar esta inercia para que esta Europa más integrada en todos los ámbitos sea una realidad en el próximo periodo. Bueno, pues muchas gracias. Seguiría preguntando, pero quiero dar un tiempo para, por lo menos, alguna pregunta del público o debate. Para una, dos, tenemos tiempo. Ya tenemos. Tres. Rápida la pregunta, por favor, y rápida la respuesta. Sí, yo quería preguntar, sobre todo en relación a la última intervención, sobre la coordinación de las políticas. ¿Qué
precisamente qué valor dais vosotros a la coordinación de las políticas, porque precisamente la Unión Europea, sobre todo la Comisión, está adoptando, sobre todo en los últimos tiempos, una cantidad de reglamentos y de directivas muy alta y regulando muchos ámbitos y de forma coordinada. Entonces, cuando se coordinan muchos ámbitos, no se tiene el ejemplo y no se puede valorar en qué puntos si una alternativa habría sido mejor o si hubiera sido peor. Entonces, asignarle un valor a la coordinación, ¿creéis que se debería potenciar la no coordinación en algunos ámbitos para tener precisamente una alternativa y poder valorar las medidas que se están haciendo antes de tomar más medidas en el mismo sentido? Gracias. ¿Contestamos o vamos o vamos? Sí, contestad uno, por favor, dos máximo. Bueno, yo haría un comentario sobre este asunto. La coordinación es fundamental, pero el debate sobre la regulación o autorregulación es un debate clásico. La autorregulación no suele dar mucho juego, la sobreregulación puede dar problemas. Yo diría que coordinación sí. Lo decimos desde España, que tenemos un problema de coordinación interadministrativa muy fuerte entre los diferentes niveles del Estado. Somos todavía, aunque no lo parezca, una democracia joven y nos queda mucho por construir. Coordinación en Europa sí, pero sobre todo yo lo que diría también es que necesitamos evaluar las políticas. El grupo de alto nivel sobre protección social y estado de bienestar en Europa, que me ha presidido Ana Diamantopoulos y ha presentado el informe, que nos debería llevar también a profundizar el Pilar Europeo de Derechos Sociales, insiste mucho en la idea de la evaluación. Y yo creo que en Europa tenemos necesidad de mejorar nuestros mecanismos de evaluación también precisamente para poder manejar mejor también esos elementos de coordinación. Si me permitís, yo creo que la coordinación es clave y que muchos de los problemas a los que nos enfrentaremos en la implementación de todo el paquete Fit for 55 y de todo el resto de normativa que se ha adoptado en los últimos años se debe a la falta de coordinación de una Comisión Europea que estaba acostumbrada probablemente a trabajar en silos, a ser menos política. Se ha intentado evitar esta falta de coordinación con la figura de los vicepresidentes, pero no ha acabado de funcionar. Y eso nos ha llevado a realmente un nivel de sobreregulación, me repito, enorme, y en el que hemos detectado, desde el ámbito de los que tenemos que implementar toda esta legislación, a detectar incongruencias, solapamientos, etcétera. Y ello lo hemos demostrado empíricamente en los últimos meses, ya que, no sé si habéis seguido el debate, pero la presidenta de la Comisión Europea se comprometió a inicios de año a reducir en un 25% la carga de reporte sobre sostenibilidad y otro que pesa sobre las empresas europeas, viendo que eso era un lastre a su competitividad. Haciendo el ejercicio desde el ámbito de las organizaciones empresariales para proveer a la Comisión Europea de ejemplos de dónde se podía recortar, de dónde estaba repetido, el ejercicio ha sido ímprobo, de páginas y páginas de ejemplos donde encontrábamos esa sobreregulación que viene de ese problema de coordinación. Eso me lleva a decir que uno de los retos a los que se enfrenta la presidencia española es a acompañar y hacer realidad y a ser muy vigilantes a lo que a la implementación del test de competitividad, que es un test que se ha añadido, que se pidió, salió del grupo de los empresarios del Comité Económico y Social Europeo sobre la normativa, para que toda la normativa se le hiciera un examen de impacto a nivel de competitividad. Esto se ha implementado. Un poco me da miedo a mí que sea una cosa burocrática más encima de las evaluaciones de impacto, que a veces, igual que las respuestas por las consultas públicas, tenemos la sensación de que no todo el mundo lee, pero que está ahí y del que queremos que se haga muy buen uso. Decir que además no solo tendremos un test de competitividad, sino que la presidencia belga del Consejo ya ha enviado sus propuestas de dictámenes exploratorios al Comité Económico y Social Europeo y nos plantean cómo veríamos la aplicación de un test de innovación. Ver cómo impactan las políticas a la potenciación o el lastre en la innovación. Así que ahí están los debates, ¿no? Por lo que yo creo que realmente en la próxima comisión esperemos que se implementen claramente políticas de coordinación entre las iniciativas de los diferentes comisarios. Bueno, pues una última pregunta teníamos solicitado. Muy rápido, estando con lo que había dicho Rafa al principio, cómo se construye la Unión Europea, está claro que cuando ingresa España en el año 86
se mantienen a un criterio de sostenibilidad, no digo económica, sino algún aspecto de derechos de la ciudadanía de toda la Unión Europea, ¿no? Pero está claro que los últimos ingresos son puramente económicos relacionados después de la caída del muro de Berlín. La única política común de todos los europeos, y es obligatoria desde el momento que ingresan, les guste o no les guste a los ciudadanos o a los gobiernos, es la política agraria común. La pregunta que hago es la siguiente. Han pasado muchos años, tenemos que correr ahora para adaptarnos a la globalización y a la transición energética, la transición digital, etcétera, etcétera. ¿No es posible que el pilar social de la Unión Europea sea de obligado cumplimiento para todos los países? Bueno, dejamos a Rafael, si os parece, contestar en esta ocasión. Yo estaría encantado, ¿no? Lo que pasa vuelvo a lo que comentaba antes. En la política agrícola europea, agraria, la política agraria europea, la PAC, fue obligatoria porque no se podía construir un mercado único con 12, 15 o 27, 6 en el origen, políticas agrícolas muy distintas, porque además eran países muy distintos, con agriculturas muy distintas, ¿no? Esa necesidad funcional no existe ahora en la actualidad, porque lo que se ha visto es que puede funcionar. La Unión Europea ha funcionado con políticas sociales muy distintas en los distintos países, ¿no? Que además puede tener su razón de ser, porque no necesariamente tener una única política social tiene que ser mejor, porque hay distintas sensibilidades, distintas opciones políticas, distintos modelos de protección social. Lo que pasa es que, claro, las políticas económicas y las políticas sociales tienen efectos. La política social tiene efectos sobre la competitividad, hay riesgo de dumping social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que sí, ahora mismo no se puede hacer obligatorio porque no lo impiden los tratados, porque los tratados ya se encargaron de dejar esos ámbitos en el ámbito nacional. Lo que sí hay con el tema del pilar social europeo es un intento de darle un mayor protagonismo. O sea, cuando hablabas del test de competitividad, pues en algún momento tendrá que ver cuáles son las implicaciones de esto sobre ámbitos de protección social, de determinada normativa, etcétera, ¿no? También es cierto que cada vez ha ido aumentando el número de regulaciones y de posiciones comunitarias con respecto a aspectos de política social. El salario mínimo es uno de ellos. O sea que yo creo que cada vez se tiene más claro, pero va a estar siempre en un nivel distinto. O sea, que no es tan fácil como para decir, lo hacemos obligatorio. ¿El qué hacemos obligatorio? Hacemos obligatorio, ¿qué tipo de protección social también se hace obligatorio? O sea, yo creo que la opción del salario mínimo, la opción de la directiva, aunque a lo mejor a mí me hubiera gustado una directiva un poco más agresiva, yo creo que está muy calibrada en ese sentido, en el sentido de decir, esto es tremendamente importante, gesciónenlo como quieran, pero esto es tremendamente importante. No les voy a dar un número, ni el 60%, ni el 50%, pero es importante que el salario mínimo sea relevante, que no se convierta en algo. Simplemente eso yo creo que ya es importante. Desde luego, en el caso español, yo creo que es algo que ha contribuido a este proceso, que ha reforzado. No, yo telegráfico porque creo que la pregunta es muy pertinente. Es verdad que hay asimetría en los niveles, pero es verdad que tiene que disminuir. En mi opinión, desaparecer, pero disminuir. Porque si tú tienes un procedimiento de déficit excesivo aplicado al Pilar Europeo de Derechos Sociales, tú condicionas la existencia y regulación del procedimiento de déficit excesivo en relación con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Si tú tienes objetivos compartidos, tú tienes que generar políticas económicas adecuadas y al mismo tiempo objetivos adecuados también a esas políticas económicas. Sabiendo que no vamos a acabar, al menos en un tiempo muy extenso, ni con presupuestos nacionales ni con políticas nacionales, pero sí puede haber algunas competencias importantes en materia fiscal y en materia de políticas sociales en el ámbito de la Unión Europea que nos permitan jugar de manera coherente con eso. Si tuviéramos un pilar europeo de derechos sociales con procedimiento de déficit excesivo en los objetivos del mismo, discutiríamos mucho mejor el marco plurianual de aquí al 2027. Bueno, pues con esto finalizamos. Muchas gracias a los tres.